Hoy es un día importante. Desde el Centro de Enseñanza Superior Alberta Jiménez, centro universitario adscrito a la Universidad Pontificia Comillas, nos sumamos a la celebración del Día Internacional de la Mujer. El 8 de marzo recordamos la necesidad de la igualdad de género, la lucha de las mujeres por su presencia y participación en la sociedad y sus derechos como persona. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró en 1975 el Año Internacional de la Mujer y en 1977 invitó a los estados a declarar un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Han pasado 48 años y sigue habiendo desigualdad y la oscuridad para las mujeres se impone en muchos países. Afortunadamente en España, consolidada la democracia, hemos registrado avances importantes. Hay muchos enfoques desde los que plantear la situación de la mujer y su importancia en la sociedad. Muchas organizaciones dan visibilidad a este día y nosotros o nosotras también queremos hacerlo desde una institución que precisamente tiene su origen en el proyecto impulsado por una mujer, Alberta Jiménez, una gran mujer muy avanzada para la época que logró aportar formación y cultura a otras muchas mujeres y la educación sabemos que se traduce en pensamiento crítico y a la vez pues, en libertad, independencia y fuerza. Me complace compartir esta tertulia con otras mujeres ligadas al CESAG, docentes, investigadoras, inteligentes, formadas, reivindicativas y también alumnas que seguro comparten estas virtudes. Y todas, desde luego, creen en la educación como elemento clave para un futuro con oportunidades profesionales, sociales y personales. Nos acompañan en los estudios del Media Lab del CESAG 3 jefas de estudio, porque hay 4 jefaturas de estudio en este centro y 3 son ocupadas por mujeres. Un centro, de hecho, dirigido también por una mujer. Y tenemos también la representación, por supuesto, de alumnas. Las jefas de estudio que nos acompañan son María Antonia Puigros, jefa de estudios de comunicación, María Magdalena Cortés, jefa de estudios de educación y María Teresa García, jefa de estudios de enfermería. Están con nosotras también Ana Gallardo, alumna de 5º de doble grado de periodismo y comunicación audiovisual, y Aina Wasp, alumna de 1º de CAFIT, de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Gracias por acompañarnos y feliz Día de la Mujer. Me gustaría tratar el feminismo desde una perspectiva de la educación universitaria, que es lo que nos compete más a nosotras, y es obvio que las mujeres han tardado mucho tiempo en optar a estudios universitarios, pero ahora tienen una amplia presencia y en muchas titulaciones. Hablamos de 4 ámbitos diferenciados: comunicación, sanidad, educación y deporte. Me gustaría preguntaros, desde un punto de vista cuantitativo de presencia, cuál es esa presencia, valga la redundancia, de la mujer en las aulas de vuestras titulaciones, porque son titulaciones muy diferentes. María Teresa García. Sí, bueno, pues en el caso de enfermería tenemos 3 cursos actualmente y en los 3 cursos pues hay... la mayoría de los alumnos son mujeres. En torno a un 20% no llegará es la presencia de los hombres en las aulas. Es verdad que ha habido la profesión de la enfermería siempre ha estado muy ligada a la mujer y cada vez hay más hombres, pero sigue siendo la mayoría de mujeres. A nivel de profesorado, en torno al 50% es la presencia de la mujer como docente en el grado de enfermería y aproximadamente la otra mitad de hombres. Pero sí, de estudiantado, la mayoría es mujer. Una presencia mayoritaria femenina en enfermería. ¿Qué pasa en educación, María Antonia Puigros? Bueno, en comunicación, tanto en los grados de periodismo y de comunicación audiovisual, las mujeres representan aproximadamente un 55-60% del alumnado. En cambio, en el grado en publicidad y relaciones públicas, los estudiantes de nuevo ingreso son mayoritariamente mujeres. En cuanto al profesorado, la presencia de mujeres y hombres está equilibrado.
un poco más equilibrado en comunicación, pero también presencia femenina mayoritaria, al menos como alumnas. ¿Qué pasa en educación? Bueno, en educación, claro, nosotros tenemos 2 grados, es educación infantil y educación primaria. En educación infantil, dependiendo mucho de los cursos, la presencia de los chicos es anecdótica. Este año, por ejemplo, en primero hay un solo chico para 24 chicas. Además, normalmente esta presencia masculina se suele ligar a doble grado de infantil y primaria, es decir, son alumnos que estudiarán educación infantil, pero también harán educación primaria. En el grado de educación primaria hay más presencia masculina. Lo que pasa es que va cambiando con los cursos, y eso es algo que no sé si se repite en otras titulaciones, pero en nuestro caso es bastante común. Y es que entran más equilibrados en primer curso, hay a lo mejor 60-40, 40 chicos, 60 chicas, pero a medida que van progresando en los cursos hay un mayor abandono en el caso de chicos que en el caso de chicas. Entonces, al final, en los últimos cursos hay más presencia de mujeres que de hombres. Muy interesante. En el caso, tenemos una representante de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Intuimos que debe ser lo contrario. ¿Es así, Aina? Sí, totalmente. Yo que estoy en primero, somos 50 en clase y solo somos 6 chicas. Y luego, a ver, los otros cursos, pues también hay muchos más hombres que chicas. Ana, tú eres alumna de doble grado en comunicación. Ya la jefa de estudios nos ha hecho un poco una radiografía, pero desde tu perspectiva, en tu curso en concreto, ¿qué presencia hay? Claro, yo como estudiante de quinto coincido con personas que ya se han graduado de periodismo, que se graduaron el año pasado, y ahora mismo comparto clase también con personas de cuarto de comunicación. Sí que es cierto que en el doble grado somos 7 y solo somos 3 chicas, así que está más o menos 50-50, pero sí que es verdad que cuando compartíamos clase el año pasado con los de periodismo éramos 5 chicas y 20 chicos, y ahora mismo en comunicación, el año pasado, cuando compartíamos con ellas, sí que es verdad que la presencia femenina era mayoritaria, y ahora con los del curso inferior la presencia masculina es mayoritaria, así que ha cambiado mucho dependiendo del año. Vemos, por tanto, que la mujer tiene una presencia muy importante en las aulas, en estudios universitarios. Hay una corriente que no sé si compartís o quizá en algún momento se ha utilizado de forma tendenciosa, y es intentar un poco atribuir las carreras más de letras hacia las mujeres y aquellas más de ciencias, más técnicas, a los hombres. No pasa esto tampoco en enfermería, que sería una titulación que viene de las ciencias, pero ¿creéis que eso ocurre realmente o es un dato que también puede utilizarse tendenciosamente un poco pues para encasillar a las mujeres en titulaciones que a veces califican de más fáciles? La verdad que en el caso de enfermería yo no puedo decir que eso sea real, porque está mayoritariamente, tanto la profesión ha sido impartida, ejercida por mujeres. Es verdad que a pesar de ser una disciplina de ciencias, está uno de los valores que más se lleva por delante es el cuidado, y eso del cuidado pues está muy relacionado con la mujer y ha estado clásicamente encasillado a la mujer. Pero es verdad que no tiene nada que ver el tema de que sea más fácil, en este caso, el tema de las ciencias. Si nos vamos a otras disciplinas, como por ejemplo la medicina, que ha sido más vinculada al hombre antiguamente, ahora también está mayoritariamente ejercida por mujeres y no está tan vinculada al cuidado como es el caso de la enfermería, pero sí a las ciencias. María Antonia, ¿qué pasa en comunicación? Bueno, como ya he opinas dicho, tú? en comunicación, en periodismo, en comunicación audiovisual, en estos 2 grados está muy equilibrado. Pero además yo observo otra tendencia, es que en las empresas e instituciones, a día de hoy, hay un cambio. Voy a poner un ejemplo. En el equipo de dirección de IB3, del Ente Público de Radio y Televisión, de les Illes Balears, en estos momentos hay más mujeres que hombres. Entonces, eso anteriormente no pasaba. ¿Vale? Entonces sí que estoy observando un cambio en la sociedad, en ese sentido, un cambio positivo.
En el caso de educación, Magdalena, también puede ocurrir esa vinculación con la mujer porque se ha dedicado tradicionalmente al cuidado de los hijos, a la educación de los hijos. Bueno, es que tanto enfermería como magisterio, como se llamaba antes nuestra carrera, son profesiones que fueron las primeras profesiones en las que las mujeres pudieron salir de casa con una formación a trabajar. Por eso, precisamente, Madre Alberta Jiménez, inició su programa, podríamos hablar de emancipación, aunque ella no usara ese término, precisamente creando una escuela de maestras. Es una de las primeras salidas que tienen y es una profesión de cuidados. Entonces, tradicionalmente, especialmente en las primeras etapas, en infantil y en primaria, se ha vinculado con la figura femenina esta profesión, no tanto en secundaria. De hecho, si vamos a analizar en las aulas el porcentaje de mujeres y de hombres, ese porcentaje es mayoritariamente de mujeres en infantil, con bajísimo porcentaje de hombres, un poquito menos en primaria, un poquito menos en secundaria. O sea, va incorporándose el hombre. Cuanto más mayores son los alumnos, hay más chicos y menos chicas. Voy a lanzar ahora una pregunta para las alumnas y luego voy a pedir a las jefas de estudio si lo pueden complementar un poco, ¿no? Hemos hablado cuantitativamente. Cualitativamente, como alumnas y de tú a tú, que estáis con esos compañeros, ¿qué consideráis que pueden aportar al aula las mujeres de forma diferenciada por su género? Bueno, en el caso de CAFIT, que es lo que estudio, a lo mejor a la hora en el momento de hacer las clases, un poco más de seriedad, porque en este caso que nosotros hacemos muchos deportes, hacemos vóley, luego tenemos que dirigir sesiones, yo creo, por lo que yo he vivido, las mujeres nos lo tomamos como un poco más en serio. Siempre hay el momento de cachondeo, que también tenemos, pero en este caso, nosotras, pues... Más disciplinadas, ¿no? Sí. ¿Y Ana? Nosotros hacemos muchos casos prácticos como tal y sí que es verdad que en aspectos técnicos suelen ser 50-50. También es verdad que hay veces que la cámara la llevan mayoritariamente los hombres, pero es a lo mejor en algunos grados, porque esta tendencia de que haya más mujeres o más hombres en las aulas es diferente cada año, como ya ha dicho María Antonia. Entonces también depende del año, porque el aspecto técnico es muy 50-50. Pero sí que es verdad que en aspectos artísticos, de dirección de arte, de gestionar decorados, de la producción audiovisual, en estos aspectos más organizativos, la tendencia es de mujer que lleva este cargo. Muy interesante. ¿Y vosotras qué podríais aportar? ¿Qué puede aportar la mujer, ¿no? Bueno, en el caso de grados en educación, para nosotros es muy importante que existan diversidad de modelos, ¿vale? Entonces, para nosotros sería maravilloso que hubiera mucho más equilibrio entre hombres y mujeres en el aula, para que después hubiera mucho más equilibrio también en la profesión. De hecho, los chicos que estudian educación infantil, y además lo hemos corroborado este año hablando con nuestro alumno de infantil, son muy conscientes de que van a tener una ventaja a nivel laboral, porque en los coles demandan perfiles de maestros chicos en educación infantil porque no los hay, ¿no? Entonces, cuanta más riqueza haya en el aula, de todo tipo, pero también de género, es mucho mejor para el aprendizaje. Entonces, ojalá hubiera ese equilibrio. Lo que comentaba Aina antes, es verdad que la manera de abordar las tareas es una generalización y una simplificación, pero la manera de abordar las tareas es distinta. La manera de estar en el aula es diferente. Cuando un grupo clase está compuesto solo de chicas, nuestra experiencia es que la participación se reduce, sorprendentemente. También es mucho más fácil de gestionar a nivel de clima de aula para según qué cosas. Para según qué otras es mucho más difícil de gestionar. O sea, hay según qué dinámicas de relación entre las chicas son más complicadas y los chicos pues a lo mejor son más movidos, hay más cachondeo, como decía ella, ¿no? Claro, es distinto. Si hubiera equilibrio, esto está más fácil de manejar y se enriquece más. Yo me aburro soberanamente en una clase donde no hay preguntas y participación. Yo querría más mambo, ¿no?
En el caso de enfermería, es verdad que el paciente al final es el que va a marcar un poco pues sus necesidades, y sí que es verdad que hay un aspecto que hay que tener en cuenta, que es el pudor de los pacientes, y por eso el perfil de profesionales, tanto de sexo hombre como mujer, pues da un poco más de variedad a que una persona paciente se sienta más cómodo siendo tratado pues por una persona de su propio sexo. Pero es verdad que esto pues puede ir cambiando también, porque la profesionalidad del estudiante y luego profesional, pues al final es lo que va a marcar cómo atiende al paciente. Es verdad que en el caso de las mujeres creo que hay una tendencia mayor a la empatía, pero en el caso de las personas que deciden estudiar enfermería son un perfil con una empatía grande y bueno, siempre vinculada al trato de pacientes que no están en su mejor situación. María Antonia. Sí, mira, a mí no me gustaría caer en estereotipos de si hombre-mujer, pero sí que es verdad que a nivel académico las mujeres suelen ser más sistemáticas, suelen ser más constantes, suelen ser más ordenadas. Y estas cualidades, desde mi punto de vista, son muy valoradas también después en la empresa o en la institución en la que van a ir a trabajar. Muy interesante, porque al final lo que observamos es que en la diversidad está la riqueza y que los dos géneros tienen cualidades que pueden aportar, ¿no? Como docentes, ¿habéis sufrido algún tipo de discriminación por parte de compañeros del sector empresarial o incluso del alumnado masculino, o afortunadamente detectáis respeto e igualdad durante toda vuestra trayectoria? ¿O tenéis alguna anécdota en ese sentido? No, yo, por ejemplo, no he detectado para nada ninguna falta de respeto. Y quiero remarcar, por ejemplo, que en mi caso yo trato muchísimo con directores de medios, ¿vale? Y siempre el trato ha sido exquisito, tanto hacia mi persona como hacia las alumnas que mandamos, por ejemplo, a hacer unas prácticas. ¿En vuestro caso? Empieza tú, María. Yo lamentablemente tengo que decir que sí que he sentido esa discriminación, tanto de estudiante por parte de profesorado en ese momento cuando yo era más joven, y bueno, sí que es verdad que era hasta hace bastante tiempo, pero que aún así pues todavía se seguía viendo. Y como profesora, pues no directamente pero sí que es verdad que sigue habiendo tratos diferentes para hombres y mujeres, ya solo producido incluso de propia mujer a mujer o del hombre a la mujer. O sea que sí que hay un trato que todavía tiene que irse mejorando y puliendo para que haya igualdad y sobre todo que intentemos ir hacia el dejar de celebrar este día porque realmente haya igualdad de verdad y no sea necesario celebrar un día como este. Cierto. Magdalena. Bueno, a ver, yo vinculo mi falta de experiencia en este contexto del CESAC, de situaciones de pues, injusticia, diría yo, simplemente al contexto, porque es verdad que en otros trabajos, en otros contextos fuera del CESAC, universitarios y no universitarios, sí que se percibe cierta diferencia. Por ejemplo, en relación con las posibilidades de progresar o de carrera académica, no te van a decir nunca no vas a conseguir esto porque eres una mujer, pero hay ciertas condiciones ligadas por ejemplo, a la maternidad. Total. O los cuidados que hacen que directamente a veces es un autosaboteo, es no optas a esa plaza pues porque te va a exigir una dedicación que no vas a poder compaginar con tus obligaciones pues, familiares, ¿no? Y eso no tendría que ser así, porque las obligaciones familiares son de toda la familia, ¿no? De las personas que forman parte de esa familia, sean hombres o mujeres. Eso sí que lo he percibido, incluso en algún caso, como tienden a ser cargos directivos los hombres, en algún caso sí he percibido condescendencia por el hecho de ser mujer, mucha condescendencia.
incluso cuando no había lugar a ella. Quiero decir, cuando percibías falta de competencia en tu jefe, pero te trataba con condescendencia. Y eso es algo, ya te digo, que en este contexto del CESAC jamás he percibido, probablemente porque aquí hay un contexto muy feminizado, entonces es difícil que se dé, pero en otros contextos sí. Aina, en el caso de deporte, de CAFID, ¿tú crees que hay, justamente que al estar tan masculinizada la titulación, crees que los alumnos, chicos, puede ser una percepción o puede ser a raíz de comentarios que sí que hayas escuchado, ¿no? Si es que los hay. Sí que hay de alumno cuando es profesora y no profesor, ¿notas algún cambio respecto al trato o a la seriedad con la que se toma el alumno o no? Pues mayoritariamente con hombres siempre se suelen portar bien, suelen hacer caso, pero en cambio no con todas las profesoras que tenemos, pero con alguna sí que es verdad que no se lo toman tan en serio o no hacen tanto caso. Uh-huh. Ana, tú nos has contado antes, fuera de micro, que sí que has sufrido alguna situación incómoda en la calle al tener que hacer alguna práctica vinculada con tus estudios. Sí. Cuéntanos. No yo directamente, sino alguna que otra compañera sí que le ha pasado una situación en la calle, haciendo encuestas de calle, o bueno, en verdad yo misma también algún trato, pero dentro de las mismas prácticas, dentro del mismo centro de prácticas, eso no ha pasado. Sí que es verdad que se percibe que los aspectos más de periodismo deportivo son mayoritariamente hombres. En ninguno de los dos sitios donde he hecho prácticas creo que había mujeres cubriendo este aspecto de periodismo deportivo, pero sí que es verdad que el resto, pues bastante compensado el resto de áreas, tanto de sociedad como de cultura, pero el aspecto de periodismo deportivo sí que es verdad que está plagado por los hombres. Es un campo donde en los sitios donde he hecho prácticas no han entrado mujeres de momento a cubrir este ámbito, y sí que es verdad que en la calle pues alguna que otra situación sí que me ha pasado tanto a mí como a otras compañeras. Por seguir con vosotras, con las alumnas, ¿tenéis miedo? Porque nuestras jefas de estudio trabajan, además en un contexto que hemos visto favorable, pero vosotras tenéis que enfrentaros al mundo profesional todavía. ¿Tenéis miedo a poder sufrir algún tipo de discriminación en ese sentido? O también a lo que sí que se habla mucho, porque hay datos sobre la mesa de sindicatos, de federaciones, de asociaciones, la brecha salarial, es decir, mujeres que cobran menos por ejercer el mismo puesto de trabajo que hombres. ¿Tenéis miedo a enfrentaros a esa realidad? Sí, porque sí que es verdad que las cosas van avanzando y al final las cosas se van igualando, pero siempre hay ese miedo de tú querer llegar a un sitio y no poder porque hay un hombre, o no cobrar lo mismo que un hombre y haces el mismo trabajo, o incluso tú llegas a hacer más porque te quieres esforzar más para demostrar más y que eres más capaz. Uh-huh. Y eso sí. ¿Ana? Yo ya estoy a las puertas de entrar en este panorama de trabajar y salir ahí fuera. Sí que es verdad que los datos demuestran que la mayoría de directores de medios son hombres, o al menos así lo estudiamos ahora 3 años en clase, y sí que es verdad que enfrentarse da un poco de miedo, pero por suerte creo que al menos el grado de comunicación está cambiando y eso me da un poco de esperanza, pero sí que es verdad que la brecha salarial asusta y también asusta los aspectos técnicos que a día de hoy, no en el CESAC, sino ya viendo cómo está ahora mismo la comunicación, los aspectos técnicos de sonido. Esas son profesiones donde son mayoritariamente hombres, entonces aún hay que entrar ahí en esa igualdad. Bueno, vemos que todavía nos queda un poquito de lucha, ¿no? Por lo que decías, mira, el último dato a nivel de España es un 21% de mujeres, es decir, de 100 medios de comunicación de máxima audiencia, los de más audiencia, en la dirección solo hay 21 mujeres. Ahí tenemos datos objetivos. Cuando recordemos que en las aulas la mayoría son mujeres, entonces Cierto. Son datos que asustan al ver que somos tantas compañeras en clase.
en algunos años, como ya hemos dicho antes, y que luego como jefes de medios la mayoría son hombres cuando es una profesión de mujeres. Bueno, para ir acabando, ahora os voy a pedir a las jefas de estudio también esta reflexión. ¿Creéis que se podría hacer alguna crítica al sistema universitario respecto a la igualdad de género? Bueno, al sistema universitario, en general, lo que más se debería de intentar avanzar es en investigación, porque el perfil de las docencias es docente-investigador. Y es verdad que ya sea por tiempo, por cargas ya no laborales, sino personales, que socialmente sigue habiendo una mayor carga familiar en la mujer, pues eso impide igual que la mujer se dedique más al apartado de investigación y ya a nivel pues de centros universitarios que ese apoyo igual pues esté más equilibrado. Es verdad que en este centro desde luego que se apoya tanto a hombres como a mujeres en ese aspecto, pero sí que a nivel pues público sigue habiendo igual un mayor apoyo a proyectos que están encabezados por hombres, por lo mismo, por lo que decíais todas, ¿no? Que los puestos directivos también en investigación están al final recaen en hombres, y siendo incluso más mujeres las que egresan de todos los grados, si nos ponemos a ver todos los grados que hay en la universidad. Entonces, un poco por ese aspecto yo querría pues que se mejorara. Muy interesante tu reflexión, María Antonia. Sí, bueno, en primer lugar totalmente de acuerdo con mi compañera, con María Teresa, y yo creo que en los planes de estudios de los diferentes títulos universitarios se tendría que tener muy en cuenta e incluir las referencias a la Ley Orgánica 10/2022. En nuestro caso, en el caso de los estudios de periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas, intentamos enseñar, de hecho la hemos incluido en las modificaciones de los planes de estudio, y intentamos enseñar a los alumnos a informar con objetividad, sin caer en estereotipos de género. Y creo que desde las aulas universitarias podemos hacer un gran trabajo, y este trabajo puede redundar después en la sociedad y en esa igualdad que todos y todas deseamos. Muy interesante, porque desde el periodismo podemos dar visibilidad a las mujeres. La Federación Internacional de Periodistas en las últimas elecciones europeas publicó recomendaciones para dar más visibilidad como fuente a las mujeres, porque parecía que no estaban en la política europea, ¿no? Entonces, esta aportación también me parece muy interesante. Magdalena. Bueno, respecto a lo que estaba comentando María Antonia, es súper importante que hagamos ese trabajo en las aulas universitarias. Por ejemplo, esta mañana venía escuchando en la radio que España es el país donde más mensajes de odio hacia el feminismo se producen en redes sociales, y es absolutamente necesario que trabajemos para evitar ese tipo de mensajes, para educar a la totalidad de la población. Entonces, el papel de los medios de comunicación es muy importante, el papel de los maestros es también esencial. En cuanto al sistema universitario, yo creo que es algo no solamente del sistema universitario, sino de toda la sociedad. Lo que nos penaliza a las mujeres es esa hiperproductividad que nos pide la sociedad, ¿no? Que haya que estar a tope en todos los ámbitos de la vida. En el caso de las mujeres, como tenemos más ámbitos, parece ser, asignados, pues hace que a veces, como decía antes, nos autosaboteemos y evitemos determinada competencia. Las mujeres, en general, es una generalización, se dice que somos más de colaborar y menos de competir. Entonces, la sociedad debería premiar la colaboración en lugar de premiar la competición. Yo creo que es algo para Totalmente, cambiar. qué bonito, para ir acabando, qué bonito, porque es además un concepto muy aplicado a la mujer. Hay un término que se refiere además a esto, que es la sororidad, y es verdad que es muy necesaria. Pues para acabar, os voy a poner un poco en un aprieto y os voy a pedir que cada una de vosotras elija a una mujer a la que admira y que pueda darle ahora mismo una visibilidad como referente. No sé quién se atreve a romper el hielo. María Antonia.
Ursula von der Leyen. Muy bien. Por favor, nombre y cargo. Que es la presidenta de la Comisión Europea. Muy bien. A mí me pones un aprieto porque yo creo que en verdad todas las mujeres del campo del periodismo son referentes y sobre todo pues mi madre, te diría al final, mi madre, mi abuela, las mujeres que tenemos al final más cerca son las que nos han inculcado los valores y son las que al final también nos han abierto paso a seguir avanzando. Claro que sí, es homenaje a las madres también. Yo un poco en ese sentido, creo que todas las mujeres en cualquier punto pueden aportar su granito de arena a la mejora de la situación de la mujer, aunque sean en los puestos y sin puestos más característicos. Yo también quiero pues hacer una mención a mis abuelas principalmente y que bueno, que han luchado en tiempos más complejos de los que estamos ahora y que pues me han inculcado y nos han inculcado a las que hemos compartido tiempo con ellas, pues que la lucha es propia y es para todas también, por esa sororidad. ¿Aina? En mi caso, Simone Biles, que es una gimnasta deportiva, y la admiro un montón porque ha tenido que pasar por muchas dificultades por el hecho de ser una persona negra, y donde ha llegado, con todas las dificultades, tiene mucho mérito. Magdalena. Bueno, yo voy a hablar de mi bisabuela. Mi bisabuela se llamaba Magdalena Sacanell, era maestra. Y era maestra en tiempos muy complicados. Además, se quedó viuda muy joven y tuvo que continuar trabajando para sacar adelante a mi abuela, que era su hija. Y tuvo incluso que cambiar de isla e irse a ejercer su profesión en otra isla sola con su hija, en un momento muy complicado. Entonces, yo nunca me lo había planteado así, pero hace un par de años me pidieron que hablara de un referente y entonces dije, claro, yo igual soy docente porque mi bisabuela era maestra, ¿no? Entonces era una persona a la que conocí, muy, muy entrañable, con una vitalidad impresionante, con una sistematicidad impresionante. Tenía 88 años y tenía una tabla de ejercicios para hacer cada mañana, para mantenerse en forma. Entonces, bueno, aprovecho para hacerle un homenaje. Pues mira, me sirve a mí también, que no pensaba hacer ninguna referencia en mi caso, pero mi abuela también era maestra. Además vivió esa época tan difícil a la que habéis hecho alusión y que este momento sea también un homenaje para todas esas mujeres, como decías, Mariate, ¿no? Que a las que tanto debemos y que realmente han sido heroínas. Y bueno, pues mi abuela también en esa época tan difícil se le retiró el título y bueno, luego pues momentos muy delicados, ¿no? Con muchas mujeres en la cárcel también en la época franquista y bueno, pues y lo que sigue habiendo, ¿no? En tantos países donde nosotros tenemos la suerte, nosotras, de impartir docencia, vosotras como alumnas de recibir, pero que en muchos países la oscuridad en la que ha vuelto a entrar a Afganistán, por ejemplo, donde ya las mujeres no pueden recibir formación, ¿no? Bueno, con estas reflexiones sobre los retos, reivindicando una lucha pacífica, queremos contribuir desde el CESAG a generar debate y alentar a seguir avanzando en la igualdad. Así que muchísimas gracias por vuestra participación y, como no, feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias, Ángeles. Gracias y feliz día. Gracias.